que nos cuentes un poco esto que vos habías planteado en el comienzo del programa. ¿Qué es lo que tiene en la cabeza el ministro Duhovne? ¿Qué es lo que lo preocupa? ¿Qué es lo que lo desvela? Y para entender un poquito por qué hay algunos sectores y por qué hay cierta preocupación dentro del gobierno u ocupación, nos explicará la ministra Bullrich en un segundo nada más, justamente por la cuestión social. ¿Qué está pasando en la economía hoy? Bueno, es un momento en el que los números no son casuales. Se está armando el presupuesto que el lunes, si todo redunda en un buen fin de semana y acuerdos de por medio con gobernadores, se van a presentar. Entonces, si tenemos... Sí, la vamos a ir viendo en pantalla, las placas, así las puedes contar directamente del living, así estamos más tranquilos. Porque, claro, lo que nosotros dijimos es cuál es el número que hoy realmente le quita el sueño al ministro Duhovne. Hay uno particularmente, pero después también hay una serie de números que son los que tiene que negociar con una comitiva que está acá en Argentina, Vamos que con envió eso. el Fondo Monetario Internacional. Vamos con eso. ¿Qué tiene en la cabeza Nicolás Duhovne? Después al final del programa, en el spoiler, me vas a contar cuál es el número específico que lo desvela. Pero, ¿qué está pensando en este momento? Sabemos, y por supuesto lamentamos, tuvo un problema de salud, estuvo internado. Que no es casual, es un desastre esta semana Por para supuesto, es una semana muy intensa. ¿Qué tiene en la cabeza Nicolás Duhovne? Vení, contámelo, Marcia, acá con las placas que tenemos. Déficit fiscal, así comienza. Sí, 0%. Esto es una promesa al Fondo Monetario Internacional. Y de por medio, esta negociación con gobernadores para achicar el déficit. Pero no hay que olvidar que el gran déficit no lo tienen las provincias. Lo tiene el Estado Nacional, que tiene que acortar de su gasto 400.000 millones de pesos. Mucha plata. Esto es algo que inquieta, pero hay que cumplir, porque es de lo que más están mirando y con una lupa a los técnicos que hoy están en Buenos Aires y que se están reuniendo con el segundo de Duhovne, porque bueno, está, digamos, con mal de salud. Inflación del 24%. Quiero atender a este número particular. ¿De dónde sale este número? ¿De dónde Inflación sale 24%. Claro, de un escenario optimista. Obviamente para este año no, este año está arriba de 40. No, la estamos inflación hablando ya del está año que descontada. viene, pero parten de un escenario optimista, Diego, que es que este año se cerraría con una inflación del 42%. ¿Y por qué digo que es un escenario optimista? Claro, porque acabamos de conocer hoy, número del INDEC, 3,9% de inflación de agosto, la inflación mensual más alta, pero los consultores privados están hablando de una inflación del 5% para septiembre, es decir, este mes que estamos transcurriendo sería el de mayor inflación. Si se cumplen estas premoniciones, muchos dicen, va a ser muy difícil cerrar el año con una inflación que no toque el 45%. Pero si partimos de ese escenario positivo, el compromiso es achicar prácticamente a la mitad de la inflación para el año que viene y Duhovne cree que puede estar en el 24%. Y te lo ata el próximo número. Claro, y este número, perdón, me voy a correr para que se vea a bien. la inflación este año, la devaluación. Las devaluaciones que tuvimos, las corridas cambiarias empujaron a la inflación a un número que nunca se había pensado, por encima del 40%. ¿Qué quiere hacer el gobierno el año que viene? Y lo vamos a conocer en los próximos días, pisar el tipo de cambio. Y acá advierten algunos economistas que se podría incurrir, si se llega a ese dólar, que es un dólar mayorista, quiero decir, dólar 42 pesos mayorista podría ser para un minorista 43 pesos, pero lo vimos muy cerca hoy. Otro poco de atraso cambiario. El atraso cambiario. A ver, perdón, ¿De qué porque están hablando? yo no soy economista, por supuesto acá la experta somos, ¿no? Pero hoy el dólar cerró 40,22. Sí. Hoy, el día de hoy. Estamos hablando más o menos de un dólar a 40. Si la inflación del año que viene, el gobierno la proyecta en un 24%. 40 más 24% te da arriba de 42. Y cuando mirás el tipo de cambio multilateral, te da la ecuación que hacen los economistas, es que si se cumple este presagio, estás hablando de un retraso cambiario del 16%. No es casual, ¿eh? En años electorales los gobiernos suelen pisar el tipo de cambio para, de alguna manera, que no repercuta tanto en los precios y en la inflación. Entonces, vamos a esta estrategia. ¿Qué es lo que le inquieta al ministro? ¿Cómo haces para tener el dólar pisado en los valores que hoy se proyectan que van a estar a fin de año? Es decir, prácticamente un año sin movimientos bruscos en el dólar, poniendo dólares sobre la mesa. Claro. ¿Quién los pone? Es el optimista que evalúa el gobierno. El mercado financiero, ¿por qué? Porque Argentina se va a recuperar, porque el mundo se va a volver a abrir, porque va a haber un escenario en donde los inversores que vinieron especulando, invirtieron en Argentina y se fueron cuando las papas quemaban a invertir a otros países o mercados más seguros como Estados Unidos. Bueno, esos van a volver el año que viene. Esa es la teoría o la hipótesis optimista. Ahora, ¿qué pasa si ese presagio no se cumple? Y esto es lo que objeta Lagarde, lo dio a entender en un reportaje con el Financial Times. ¿Qué pasa si recrudece, por ejemplo, Christine Lagarde, la titular del fondo? Sí, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y el mundo se vuelve a cerrar y esos fondos no vienen a invertir. El que va a tener que poner los dólares es el Banco Central. ¿Qué dólares? ¿Los que va a prestar el Fondo Monetario? Bueno, esas son las ecuaciones que no cierran y esto es lo que inquieta hoy al ministro. Hay un número que después te lo voy a contar cuando vos digas,
Ese es el spoiler alert, lo va a contar Marcela Pagano en un ratito nada más. Un número más que en un rato. Recuerden que hoy vamos hasta las 11:30 de la noche, nos quedamos aquí en la pantalla de TN. En un rato te vamos a estar contando el número más difícil, según este análisis interesante y clarísimo que estaba haciendo Marcela Pagano recién. Ha entrado ya Hugo Alconada-Mona a los estudios, para mí de los mejores periodistas de investigación de la Argentina. Me parece que es unánime además esta opinión, así que Hugo, gracias por venir.